Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. La presidenta Claudia Sheinbaum realizará este fin de semana una gira de trabajo por Veracruz como parte de su agenda institucional. Este viernes se encabezó la Mañanera del Pueblo desde las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Coatzacoalcos y posteriormente acudió a Minatitlán para la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina. Para mañana, sábado 6 de junio, tiene programada una visita a Jalapa, donde participará en la asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Más tarde se trasladará a Martínez de la Torre para encabezar la asamblea de la entrega de las obras contra inundaciones del río Bobos. Es una inversión en Veracruz de alrededor de 190,000 millones de pesos en el sexenio. Incluye la inversión en petroquímica y fertilizantes, la inversión en carreteras y la inversión en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también la inversión en salud. Nos faltaría la inversión en educación, que también estamos desarrollando, y por supuesto la inversión en programas de bienestar, que alcanza en un año la inversión de cerca de 79,000 millones de pesos. Desde Coatzacoalcos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión histórica de 190,000 millones de pesos hacia 2030 para la recuperación y reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes en el estado, así como para obras en materia de infraestructura carretera, de agua y de salud. Aquí la pregunta es, ¿qué representa para Veracruz el fuerte impulso que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está dando a la inversión en Pemex, particularmente en los sectores de petroquímicos y fertilizantes? Y también una pregunta adicional, ¿qué tienen que ver los fertilizantes con Pemex y si es que tienen algo que ver? Buenas noches, Javier. Nazaret, muy buenas noches. Es un gusto saludarte aquí en Nuevo Régimen y también saludar al público que nos está siguiendo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Es muy importante la parte de los petroquímicos y la parte de los fertilizantes porque estamos bien conscientes que dentro de lo que es la producción nacional siempre es importante tratar de sacar la mayor cantidad de ingresos. Generalmente lo que es el sector industrial estamos bien conscientes de que es la transformación de la materia prima. La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nale en la conferencia que tuvieron el día de hoy hacían mención de que durante el periodo neoliberal, en específico con Ernesto Zedillo hacia adelante, se trató de desmantelar la industria de la petroquímica. La industria de la petroquímica a nivel internacional es la que produce la mayor cantidad de ganancias. Y a lo que tú preguntabas, ¿cuál es la importancia que tiene la petroquímica y la parte de los fertilizantes? Es que precisamente influye en todos los sectores de la vida diaria. Está en el sector farmacéutico, está en el automotriz, el de la electrónica, también en el de la vida diaria. Prácticamente podríamos hablar que el 80% de los productos que tenemos en nuestro día a día, tanto en el sector laboral, académico o en nuestra vida familiar, nos vamos a dar cuenta que tenemos algún producto que tiene algún derivado del petróleo. Esta parte es muy importante porque dentro del proceso neoliberal se apostó solamente para la parte de la venta de petróleo al extranjero, con la lógica de beneficiar a las grandes transnacionales extranjeras, sobre todo en la parte de las empresas estadounidenses que tenían la lógica de que nosotros le consumiéramos a ellos precisamente los derivados de la petroquímica. Otra parte importante consiste en la cuestión de los fertilizantes, que va de la mano con la política de seguridad alimentaria. Los fertilizantes son de vital importancia para la agroindustria mexicana y esa parte es lamentable que se abandonara durante muchísimos años. Veracruz prácticamente, históricamente aportaba el 27% de la producción agropecuaria en esto de lo que era un modelo de Estado benefactor y de lo cual también aportaba un 27% de la producción de fertilizantes que demandaba el mercado interno.
Creo que esta parte donde la gobernadora Rocío Nale y la presidenta Claudia Sheinbaum tratan de rescatar lo que es la industria petroquímica, tanto con el proyecto que encabeza la presidenta con los procesos de rescate de las plantas de Pemex, como la parte de cooperación que tiene la gobernadora Rocío Nale en la obra pública que va a permitir que estas instalaciones que se tienen en el estado de Veracruz tengan óptimas condiciones de infraestructura para ese rescate, nos habla que va de la mano con lo que es el proyecto. Entonces, hablamos que si rescatamos lo que es el proyecto de la industria petroquímica y los fertilizantes, le estamos dando la oportunidad que Petróleos Mexicanos invierta en el sector productivo más rentable de lo que es la industria petrolera. Y creo que esa parte es muy importante. Y un punto muy importante, Nazaret, que creo que hay que destacar es la cantidad de ingresos que va a invertir en territorio veracruzano Petróleos Mexicanos por indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esta parte es muy importante porque Veracruz se tiene proyectado que pueda generar 849,000 toneladas anuales de productos correspondientes a la petroquímica, de los cuales 4 millones de toneladas precisamente serían de fertilizantes, que va de la mano con el proyecto de la soberanía alimentaria que se viene planteando en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y que trae una continuidad de lo que inició López Obrador en su sexenio. Esta parte es muy importante porque aquí tenemos 5 plantas de la industria de la petroquímica en territorio veracruzano. Nos vamos a dar cuenta que tenemos el complejo Coque Urea, que se tiene predestinado un presupuesto de 3.3 millones de toneladas anuales de producción, y se tiene también Proagro en Coatzacoalcos, que pueda generar 900,000 toneladas anuales. Tenemos CPQ Morelos de 360,000 toneladas y Cangrejera, que pueda generar 490,000 toneladas. Esta parte es muy importante porque si estamos hablando de que se tiene el proyecto industrial del Plan México, en donde queremos darle a la industria mexicana internacional que se instale en México, tenemos que darle los productos necesarios precisamente para que puedan generar productos. Creo que otra parte importante es hacer mención de la cantidad que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Se está anunciando 93,000 millones de pesos de lo que es el periodo 2006 a 2030, que prácticamente es su proyecto sexenal. Otra parte que hay que decirlo es la generación de empleos. Esta industria petrolera, al ser muy rentable, da la oportunidad de generar empleos de alto valor económico porque se va a contratar a profesionistas que evidentemente al tener una formación académica y técnica reciben salarios más altos del promedio. Y esta parte es muy interesante porque lo que va a hacer el complejo Cangrejera y el complejo petroquímico Morelos va a generar más de 18,000 empleos indirectos y 6,296 empleos directos. Esta parte es muy importante porque se tiene una inversión calculada en 30,000 millones de pesos que va a permitir que se pueda generar polietileno, óxido etilínico y glicoles. Esta parte creo que también deberíamos hacer mención que la parte de la rehabilitación del petroquímico Cangrejera va a generar la oportunidad de dar 6,000 empleos indirectos para veracruzanos y 2,000 empleos directos, con una inversión de 11,000 millones de pesos, y en estas 2 plantas se van también a producir aromina, benceno, tolueno, silenos, hexano y heptano. Otra inversión que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en su conferencia es el rescate del complejo Petroquímicos, que va a permitir la generación de 1,800 millones de empleos, 1,800 empleos directos y 5,400 indirectos, con una inversión de 13,000. Y por último tenemos la inversión en Lázaro Cárdenas y Progravo, que va a generar 7,900 empleos directos y 12,100 indirectos. Y para concluir, la parte del rescate petrolero, Nazaret. Es muy importante entender que para la actividad económica de nuestro estado es importante el rescate de las carreteras. Es por eso que se están anunciando proyectos de índole importante que va a ayudar a la reactivación económica de nuestro estado. Tenemos, por ejemplo, la reconstrucción de las carreteras, que está evaluado por 4,714 millones de pesos, la reparación del puerto Veracruz, acceso al puerto de Veracruz con 820 millones, y el nuevo puente de Coatzacoalcos, que va a tener una inversión de 5,800 millones de pesos. Estas 3 obras van a generar aproximadamente una cantidad de 27,000 empleos. Es una parte muy importante que hay que rescatar.
Son demasiados datos, demasiados números los que nos acabas de proporcionar y aparte son noticias buenas que se vienen para el estado de Veracruz. Y como un dato adicional también para nuestra audiencia, en el tema alimentario y la petroquímica hay que tener cuidado con el colorante amarillo número 5, porque ese colorante es un derivado del petróleo y pues puede tener afectaciones a la salud o incluso muchas personas son alérgicas a ese colorante. Y en el tema para apoyar a la industria petroquímica, para facilitar la movilidad, la interconectividad, ¿existe alguna relación entre el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo? Que claro está que estos dos planes deberían de estar coordinados para un solo objetivo, que sería el desarrollo de México. Sí, precisamente el rescate de estas plantas de petroquímica y fertilizantes que se tienen en territorio veracruzano para ayudar a la industria nacional van a beneficiar lo que es el proyecto de desarrollo de Tuxpan dentro de lo que es el Plan México. Va a ayudar a la parte de los que van a hacer los proyectos que se van a desarrollar en la zona del Istmo de Tehuantepec, que van a ser parques industriales para lo que va a ser este corredor de conexión con el mercado europeo, con la parte este de Estados Unidos, el mercado asiático y el mercado oeste de Estados Unidos. Esta parte creo que también es importante hacer hincapié de que es importante generar las condiciones para que se pueda dar la oportunidad de que se pueda darle la materia prima a estas empresas que se van a establecer en territorio veracruzano. Otra parte muy importante que hacían de inversión es la parte de obra hidráulica que se va a hacer por todo el estado. Esa parte es muy importante porque se requiere que las industrias tengan acceso al agua, los trabajadores que van a vivir cerca de estos proyectos industriales, evidentemente en sus complejos habitacionales se requiere. Y otra parte también muy importante es que en términos de la generación de la industria eléctrica, también la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho hincapié de la importancia que va a tener el acceso de esta fuente importante para las fábricas. Y creo que esa parte de las inversiones que está anunciando la presidenta son de vital importancia. Concluiría de que también una parte importante de lo que son estos proyectos va de la mano con la política social. Se está implementando programas de rescate de todos los centros de salud públicos dentro de lo que es el bienestar para que los más de 6,000 centros médicos que se tienen en el estado se pueda tener una cobertura médica del 92% de las medicinas que se requieren en estos centros médicos. Y también un dato muy importante que tenemos que hacer destacar es que dentro de lo que es el proyecto de crecimiento económico se está apoyando con la formación de técnicos calificados. Pues en este bloque destacaron los datos duros. Vamos al siguiente tema. El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente con una carta abierta donde expresa su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando una ofensiva e intervencionismo por parte del gobierno de Estados Unidos. AMLO cuestiona el endurecimiento de las políticas del presidente de Estados Unidos frente a México, haciendo un llamado directo por el bien de todos que regrese el otro Trump. No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen prácticas intervencionistas y nada escrupulosas. Miren lo que dice ahí, para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista. Bueno, lo dice de una manera que lo puede decir más abiertamente. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de la actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Firmamos el nuevo tratado comercial, no puso trabas en las exportaciones. Tampoco aumentó los cobros del envío de remesas. Aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo mexicano en el tratado. La promesa del sexenio de López Obrador de reaparecer tras su retiro solo corresponde a 3 circunstancias. 1, amenazas a la democracia. 2, intentos de desestabilización, golpes de Estado o golpes contra la presidenta. Y 3, defensa de la soberanía.
AMLO, desde el rancho La Chingada, publicó una carta donde respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum en una coyuntura donde existen fricciones políticas con Estados Unidos por los casos de Rochamoya y parte de su gabinete y también por Maru Campos. Acá entonces, ¿cuál sería tu opinión o tu lectura acerca de la carta que hace o que publica Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales? Una continuidad del mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, con réplica en las otras 32 entidades donde se tuvo la participación de cientos de mexicanos o de miles. Podríamos decir que es un ejemplo de lo que es el movimiento López Obradorista respecto a la organización social para el objetivo de algún proyecto político. En este caso, el proyecto político es la defensa de la soberanía nacional. Hay que recordar que López Obrador tiene muy bien desarrollado lo que es la estrategia de mostrar el esquema organizativo de la sociedad mexicana. En un primer periodo como presidente de la República, le tocó enfrentarse con la primera administración de Donald Trump. Donald Trump en el año 2008-2019 puso la amenaza de que iba a aumentar aranceles a México si no se detenía el flujo migratorio proveniente de Centroamérica que iba hacia Estados Unidos y que evidentemente pasaba por territorio nacional. Esta parte generó una crisis interna en lo que fue la administración del expresidente López Obrador con Donald Trump, y Donald Trump hizo una primera amenaza. Si no se detenía ese flujo migratorio y no se detenía a la vez el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, iba a implementar un primer arancel de 5%, donde sistemáticamente iba a aumentar hasta el 25%. En esa situación, el expresidente López Obrador hizo una convocatoria nacional para citar a todos los grupos políticos, económicos, sectores religiosos, líderes empresariales, movimientos sociales y agrupaciones sindicales para hacer un evento político en Tijuana, a lo que él llamó lo que fue el inicio de la patria, para mandar un mensaje de unidad nacional frente a esta parte de las amenazas de Donald Trump con los aranceles, y otra parte muy importante, tratar de rescatar la buena relación política, económica y social que había tenido México en lo que ha sido los últimos años. Ese movimiento político permitió que López Obrador le diera oportunidad a Marcelo Ebrard a que negociara una lógica de dejar al lado los aranceles. Lamentablemente para México nos tocó poner 30,000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar la migración de flujo migratorio, pero lo que implementó López Obrador fue la estrategia de tratar de proponerle a Estados Unidos un corredor humanitario de apoyo para generación de empleos en Centroamérica. Llevó, por ejemplo, el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro en Centroamérica, para tratar de incentivar a que las poblaciones de nuestras naciones hermanas de Centroamérica trataran de no acudir a Estados Unidos por una situación de vida. Este modelo creo que es lo que quiere reflejar López Obrador en la carta, mandar el mensaje de que si en su momento se requiere a López Obrador como líder social, va a salir a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum a lo que ha sido la abierta lógica en este último mes y medio de intervencionismo por parte de Estados Unidos vía sus agencias de seguridad, y evidentemente la intención de esos grupos políticos estadounidenses de derecha que quieren utilizar el tema de México para catapultar electoralmente otra vez al Partido Republicano, en la lógica de que los pronósticos electorales nos parecen ser que el Partido Republicano y lo que es la continuidad del proyecto legislativo de Donald Trump van a perder en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores. Fíjate que aquí yo tengo una lectura completamente diferente de la carta de Donald Trump. El primer momento sí coincido que sale en defensa tanto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pero también sale en defensa tanto de la soberanía e implícitamente de la democracia, dado que en diferentes ocasiones durante las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que Estados Unidos de alguna manera quiere intervenir en las elecciones. Entonces creo que bajo esa lógica se cumplen los 3 puntos que advirtió el expresidente Andrés Manuel López Obrador para pronunciarse públicamente. Pero aquí hay algo que me llama mucho más la atención, que es el lenguaje que emplea el expresidente Andrés Manuel para referirse a Donald Trump. A Donald Trump lo quiere, o a mi parecer, lo quiere tratar de ver como una figura incapaz de decidir y de tomar sus propias decisiones o como una persona con falta de criterio. ¿Por qué?
porque le echa toda la culpa a sus asesores y no los responsabiliza a él de los actos que se están cometiendo. Entonces les dice a sus asesores que son unas rémoras, que son prácticamente unas lacras, que son unos corruptos, y derivado de eso también no podría ser un atentado o una ofensiva a Donald Trump, que ellos todavía no se pronuncian. Donald Trump todavía no dice, sí, me llegó la carta, ya la leí. Pero ¿no crees que podría ser como una ofensiva o un reto, dado que en el contexto que Maduro, antes de que fuera capturado, también le mandó una carta a Donald Trump? De hecho, tú y yo no diferimos. Precisamente la explicación que di a tu primera pregunta va de la parte de mostrar el músculo político y social que representa el liderazgo de López Obrador, precisamente porque son esos tres elementos que se están amenaza. La parte del intervencionismo, la democracia mexicana, respecto a que las fuerzas de derecha quieren intervenir electoralmente en el año 2027 para beneficiar a los proyectos opositores a Morena. Lo menciona muy bien el presidente López Obrador. Dos, la parte de la defensa de la soberanía, también esta parte en donde López Obrador hizo hincapié que saldría de su retiro político, porque evidentemente estamos con la amenaza de que ya se tuvo una primera señal de parte de intervencionismo político por parte de lo que son las agencias de seguridad de Estados Unidos, por la parte del caso de los operativos para desmantelar un laboratorio del crimen organizado, donde participó la CIA, violando la Constitución. Y el tercer elemento, sobre todo la parte del apoyo a la presidenta, porque ha habido una sistemática campaña en medios de comunicación y los partidos de oposición de derecha que han tratado de vincular la lógica de que se tiene un narcogobierno, una narcopresidenta, y con ese pretexto se tiene la lógica de desestabilizar políticamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que esa parte es la continuación de lo que presentó Claudia Sheinbaum en su evento el día domingo, porque la presidenta mencionó que esta semana se iba a iniciar un proceso de información a todas las zonas importantes del país, con asambleas, con repartir periódicos. Entonces, creo que esta parte de mandar el mensaje es que se quiere generar la sensación de que se tiene unidad dentro de lo que es el movimiento de la 4T, en la lógica de que el líder moral es López Obrador, que innegablemente tiene una lógica de un liderazgo social que construyó a lo largo de más de 25 años como líder político de la izquierda, desde que era perredista y después con la formación de Morena, y la lógica del liderazgo político como jefa de Estado y jefa del Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la heredera natural. Entonces, creo que ese es el mensaje que se le quiere mandar a Donald Trump, en donde López Obrador es sumamente sutil a decirle: no es culpa de Donald Trump, es culpa de los asesores, porque Donald Trump ya mostró en otras ocasiones, con su primer ejercicio del poder presidencial, de que tiene la capacidad de abrir un diálogo y un debate con la sociedad mexicana. Entonces, creo que lo que está planteando el expresidente López Obrador y que la presidenta evidentemente manda el mensaje es: aquí no va a existir la estrategia de dividirnos. Yo soy la continuación de su proyecto político, yo soy la continuidad de su visión de proyecto de Estado, de su proyecto económico, de su proyecto de política social, soy la continuidad de un proyecto de bienestar que tiene su segundo piso. En esa continuidad, algunos comentócratas, periodistas, diferentes medios de comunicación han comentado o han criticado que la carta de López Obrador no es precisamente para defender a la presidenta, sino es para recordar que él está presente y que fue un mensaje como implícito de que él fue quien le dijo a la presidenta que se presentara el domingo en el Monumento a la Revolución y que él fue quien redactó el mensaje que dijo la presidenta. ¿Qué tienes que decir ante esos comentarios que se mencionan? Precisamente ha sido la campaña que se ha tenido en medios de comunicación corporativos en los últimos periodos de la presidencia de Claudia Sheinbaum, en donde tratan de mandar el mensaje de que la presidenta no tiene libre decisión, que no tiene capacidad. La realidad es que López Obrador ha entendido lo que ha sido el sistema político mexicano, en donde solamente ha intervenido para cuestiones fundamentales, como por ejemplo lo que es el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, lo que fue el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, y en esta ocasión cumpliendo las tres características que dijiste muy bien en tu introducción, en donde López Obrador, como líder político social, ha demostrado que va a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, López Obrador lo dijo en el libro, de que si lo llega a solicitar la presidenta Claudia Sheinbaum, él se pondría a su disposición. ¿Y cuál sería tu conclusión o tu manera de ver el intervencionismo de Andrés Manuel López Obrador en la política actual? Se pone a la disposición de la presidenta para lo que ella dicta. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
En el legítimo e inalienable derecho de cualquier nación del mundo a su independencia y a su autodeterminación, en lo que nuestra Constitución establece con toda claridad y que a todas y todos nos obliga, en la razón, en nuestra propia historia, en las luchas de nuestro pueblo. Estos son los cimientos sobre los que descansa el histórico discurso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronunció el domingo pasado en el Monumento de la Revolución. Habló con la verdad y apegándose a principios, valores y convicciones a los que ha sido fiel y por los que ha luchado toda la vida. Lo hizo en cumplimiento del mandato que más de 35 millones de mexicanas y mexicanos le dimos en las urnas en unas elecciones libres, limpias y auténticas. No fue un alegato ideológico, tampoco una bravata, un enfrentamiento declarado con Donald Trump o una ruptura con el magnate. Menos todavía, y como dicen algunos sicarios informativos, una defensa de Rubén Rocha Moya. Cumplió la presidenta con su deber, defender a México. Marcó los límites, le dijo al mundo, le dijo a un vecino con el que cooperamos y colaboramos, pero al que no debemos obediencia, que aquí, en este país, en el 2018, y luego de décadas de simulación, de autoritarismo y corrupción, se conquistó la democracia. Eso hizo la presidenta y más de 800,000 personas que respondimos a su llamado en 30 ciudades del país vibramos con sus palabras y las hicimos nuestras, como toda mexicana o mexicano de bien tendría que hacerlo. Solo a quien ciega la rabia puede fingirse neutral ante este llamado razonable y urgente contra la injerencia extranjera. Solo las y los traidores que se saben incapaces de ganar en las urnas operan para facilitar una intervención en nuestra patria. Solo las y los lacayos llaman a cumplir sin chistar las órdenes dictadas desde el norte. Porque órdenes a secas y no órdenes de aprehensión debidamente sustentadas son las que se enviaron desde Nueva York al gobierno de México. Órdenes imperiales, dictadas además como parte de una masiva, virulenta y creciente ofensiva injerencista diseñada por la ultraderecha en Washington y operada aquí desde 2024 por la derecha y la oligarquía criollas y la gran mayoría de las y los líderes de opinión. Ni soldados, ni fiscales, ni jueces extranjeros serán jamás los grandes electores. En este México libre, soberano, independiente y democrático, solo el pueblo manda. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Conoce los nuevos horarios de transmisión de nuestra barra deportiva. La Botana, lunes a las 7 horas. Voz Deportiva, viernes a las 7 horas. Más deportes, de lunes a viernes a las 20 horas. TV Más, con
conectando contigo. Veracruz reafirma su liderazgo como el estado más energético al ser sede del Congreso Mexicano del Petróleo Ingeniería por México, que se celebra del 3 al 6 de junio y que reúne a más de 8,000 especialistas, académicos, estudiantes, empresarios y representantes de la industria para analizar retos y oportunidades. Destacó que Veracruz concentra refinerías, complejos petroquímicos, instalaciones de gas, campos de producción y la única central nucleoeléctrica del país, Laguna Verde, condición que lo ubica como un referente nacional en la materia. México es un gran país. Todos ustedes, porque también hay aquí prestadores de servicio, todos tienen una alta capacidad. Todos ustedes tienen equipos, todos ustedes tienen experiencia y generan empleo. Y nadie va a venir de afuera a salvarnos, lo tenemos que hacer nosotros. Por eso me da muchísimo gusto este congreso que se realiza en Veracruz. Bueno, pues ya fue como la cereza en el pastel, porque tenemos que jalar hacia arriba. Y tenemos que asumirnos como eso, ayudar a la presidenta, ayudar a Pemex, ayudar a México. Y aquí hago un paréntesis. El arrojo, porque en el sexenio pasado todos nos dijeron que no íbamos a poder hacer una refinería, que no se podía, ni en tiempo, ni en costo, ni nada. Y entre más nos decían que no, el arrojo de los trabajadores mexicanos. Y salimos a todo el mundo a buscar todo. Y cuando concluyó esa gran obra, yo llegué a una conclusión. Nosotros no hubiéramos podido haber hecho esa magna obra en otra parte del mundo. En cuanto a Veracruz, les puedo decir que somos un estado, siempre digo que somos el estado más energético, y luego pues entra Tabasco y Tamaulipas ahí a cuestionarnos, pero les digo, a ver, Veracruz, tenemos pues la única nucleoeléctrica, tenemos refinerías, tenemos la petroquímica, tenemos gas, tenemos pozos. En Veracruz nosotros nos sentimos bendecidos de tener hidrocarburos, no nada más para Veracruz, sino para México. ¿Por qué la gobernadora Rocío Nale sostiene que Veracruz es el estado más energético del país, con independencia de la central nuclear de Laguna Verde? Sí, creo que las características geográficas de Veracruz históricamente permitieron que en el siglo XX, dentro de lo que fue el proyecto de Estado benefactor de los 30 a los 70, se dieran cuenta la clase política gobernante y la clase empresarial de la importancia geográfica que tenía nuestra entidad respecto a lo que iba a ser el crecimiento económico que se tenía planificado para lo que se llamó en ese periodo el Estado benefactor o el modelo de desarrollo compartido. Creo que es importante hacer destacar, y ya lo hemos dicho aquí mucho en Nuevo Régimen, que las condiciones geográficas de Veracruz permiten la interconectividad con prácticamente todo el territorio nacional, y esa parte es muy importante porque a lo largo de este periodo de 40 años se construyeron un sinfín de obras públicas por parte de Pemex para lo que iba a ser el desarrollo industrial. Aquí es donde Pemex hizo refinerías, empresas de petroquímica, empresas de formación de fertilizantes y también empresas de producción de gas. Esto ayudó para que se suministrara a todas las regiones del país con la energía que se requería para los diferentes proyectos industriales. Estamos hablando que Veracruz, en términos geográficos, conecta con el norte, con el altiplano, tiene cercanía con el Bajío, tiene cercanía con el sur y sureste. Si nos damos cuenta que tiene acceso a la zona industrial del Bajío, tiene acceso a la zona norteña, que también tiene una vocación industrial, tiene acceso a la zona centro, que también en su momento era una zona muy importante de producción en lo que era el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, y tiene acceso a materias primas como lo que es el sur-suroeste y sobre todo con la parte de su vecino tabasqueño, que es un productor importante de petróleo. Nos damos cuenta que lo que está planteando la gobernadora Rocío Nale junto a la presidenta Claudia Sheinbaum es volver a recuperar a Veracruz como un epicentro energético de lo que va a ser el proyecto benefactor, de
de crear otra vez las condiciones para que México sea una potencia industrial. Y esa es la parte más importante. Veracruz va a ser la punta de lanza para ese proyecto de crecimiento industrial en donde se van a generar las condiciones económicas para la generación de miles y millones de empleos, miles en Veracruz, millones en toda la República Mexicana, para lo que es otra vez el crecimiento de uno de los modelos económicos más importantes a nivel global. Dentro de lo que es el neoliberalismo le apostó al sector servicios, le apostó a que prácticamente la importación de todos los productos de primera necesidad. Como lo hablábamos en el primer bloque, la industria petroquímica está prácticamente en todos los sectores de lo que es el sector farmacéutico, el del aeroespacial, el automovilístico, todos los productos que tenemos hasta alrededor de nuestra casa, nuestra oficina o nuestro oficina de trabajo tienen algún elemento de la petroquímica. Entonces, creo que Rocío Nale, en su papel como gobernadora de un estado petrolero, entiende muy bien el carácter estratégico que va a representar esta industria a lo largo de lo que van a ser los próximos 30, 40 años. La gobernadora ha sido muy clara que la tendencia es que vamos a requerir más adelante energías verdes, pero en lo que llega a ese propósito de implementar energías verdes, tenemos que utilizar el potencial petrolero que tenemos en el país y creo que Veracruz se pone en la vanguardia de este proyecto del rescate de la industria petrolera. ¿Por qué en el tema de las energías verdes, de las energías limpias, México no tiene ninguna otra termoeléctrica, una energía nuclear, que es una de las energías más limpias y más seguras siempre y cuando se les tengan los protocolos? Lamentablemente en el periodo neoliberal se dejó a un lado lo que eran los proyectos de la generación eléctrica a través de lo que es la fusión nuclear. Tenemos el proyecto de Laguna Verde aquí en el estado de Veracruz. La parte de lo que es las condiciones geográficas más hidroeléctricas, pues la realidad es que México no tiene muchos ríos que todavía tengan la oportunidad de generar estas condiciones, pero lo que tiene que, podríamos decir, como una forma destacable de la presidenta Claudia Sheinbaum es el anuncio que se está pretendiendo de iniciar el proceso de a partir de los ingresos petroleros se pueda tener más adelante proyectos de generación eléctrica a través de la energía solar, la energía eólica. La realidad es que el discurso político que te ha planteado el PRI y el PAN a lo largo de muchos años cuando han habido elecciones presidenciales han tratado de descalificar a lo que es la industria de Pemex diciendo que la tendencia es de que la energía verde va a ser lo de más adelante para la vida económica y social del país. Pero la realidad es que estas energías son intermitentes. Cuando no hay sol, cuando no hay viento, pues evidentemente no hay producción de energía. Ahí es cuando debe entrar el petróleo. El petróleo va a cubrir las partes en donde no se pueda producir por parte de estas energías. Y lo que tiene de maravilloso el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum es que se tiene la proyección que para este sexenio se aumente de un 23% de generación eléctrica verde a un 28%. Y esto va a ser obviamente gracias a los recursos petroleros, porque la lógica que se tiene es que los ingresos petroleros de México abonen a lo que va a ser el siguiente proyecto de futuro. Con el aumento al 28% en la producción de las energías limpias o verdes, ¿existe una continuidad con el proyecto o la política de Andrés Manuel López Obrador? Sí, de hecho López Obrador fue el que creó el proyecto más grande de la generación eléctrica vía solar que se establece actualmente en Sonora, que contribuyó a lo que es más adelante el proyecto de tratar de hacer esa transición. Evidentemente López Obrador siempre tuvo un discurso en contra de lo que fue por parte de los medios de comunicación la energía verde, pero no dicen este proyecto que se generó en Sonora. Y creo que es muy importante hacer hincapié en la importancia del Congreso del Petróleo, porque el Congreso del Petróleo va a aglutinar a más de 8,000 especialistas, académicos, sector privado, que van a tratar de hablar de los proyectos más importantes de lo que conlleva lo que es la participación tanto público y privada de lo que van a ser los siguientes proyectos petroleros. Por ejemplo, empresas privadas en coordinación con Pemex están planteando la idea de sacar proyectos mixtos para tratar de sacar petróleo de lo que son las zonas del Golfo de México que están a más de 2 kilómetros de profundidad sobre el lecho marino de nuestro océano. En esa lógica, creo que es importante la participación que está teniendo Rocío Nale de lo que es el proyecto de aglutinar tanto al sector privado, a los especialistas y al sector gubernamental para tratar de contribuir a lo que es el proyecto energético que se tiene en este sexenio. Y una parte muy importante es que la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre del año 2025 presentó la iniciativa de sacar adelante proyectos conjuntos con la iniciativa privada, pero con una característica que lo diferencia de lo que fue la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
El proyecto es de que jamás se va a entregar concesiones a los privados, sino son convenios de colaboración, en donde evidentemente la participación de la iniciativa privada es importante, pero jamás se va a renunciar a la soberanía y al control sobre estos territorios. Y esa parte es muy importante porque muestra una flexibilidad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a cómo debe ser la coordinación que se debe tener con la iniciativa privada. Otra parte creo importante que la gobernadora Rocío Nale ha sido muy entusiasta en apoyar este congreso es que desde que ella era secretaria de Energía mostró todo el apoyo a que se tuviera esta coordinación. Hay que recordar que Rocío Nale, como secretaria de Energía, le tocó una parte importante del rescate de la industria energética, en específico la petrolera, con la parte de rescatar las 6 refinerías que ya teníamos, en donde estas 6 refinerías pasaron de una producción del 30% al 80%, con lo que fue la recuperación de estos importantes elementos de la industria mexicana bajo la administración de Rocío Nale. Y también la gran aportación que tuvo fue la construcción en tiempo récord, en 4 años, de lo que es la refinería Olmeca y la adquisición de la refinería Deer Park. Entonces, la gobernadora ha mostrado esa disposición de querer seguir operando en su papel ahora como gobernadora del estado de Veracruz, en tratar de posicionar a la entidad como un referente de lo que va a ser el siguiente proyecto sexenal de tener las condiciones para que otra vez Pemex se convierta en la palanca de desarrollo de lo que hemos hablado mucho aquí en Nuevo Régimen, lo que es el proyecto Plan México, que consiste en tratar de generar las condiciones para que la industria automotriz, aeroespacial, de electrodomésticos o de la generación incluso de inteligencia artificial vean como una alternativa a México, porque se está dando el proceso a nivel internacional de que van a abandonar las empresas en Singapur, en China, en Taiwán, y que la alternativa a que si no se quieren establecer otra vez en su matriz estadounidense, ven a la alternativa mexicana como una opción para que se establezcan, sabiendo de que México tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos y eso le va a dar una competitividad para tener acceso al mercado de consumo más grande. Si pudieras enlistar los logros de la gobernadora Rocío Nale, con independencia de lo que acabas de mencionar, de las 6 refinerías, el aumento de la producción al 80%, de adquirir Deer Park y aparte la construcción en tiempo récord de la refinería de Dos Bocas, ¿cuáles tú consideras, si los pudieras enlistar, serían los logros principales de la gobernadora Rocío Nale en materia energética? Que como gobernadora de Veracruz está dando las condiciones de infraestructura para que se puedan sacar adelante los proyectos de Pemex. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente análisis. En Venezuela, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es el equivalente en México a la Suprema Corte, declarara la ausencia forzosa de Nicolás Maduro. Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Ahora, ambos enfrentan cargos federales por narcotráfico, narcoterrorismo en Nueva York. La cooperación entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez se ha traducido en una serie de acuerdos económicos, políticos y diplomáticos que han redefinido la relación entre Estados Unidos y Venezuela. En el ámbito económico, ambos gobiernos impulsaron la apertura de sectores estratégicos venezolanos al capital extranjero. Además del sector petrolero, en Caracas se anunció reformas para permitir la participación de inversionistas internacionales en la explotación de minerales críticos como oro, diamantes, litio y tierras raras. Como parte de esta estrategia, más de 2 docenas de empresas estadounidenses participaron en las reuniones para explorar oportunidades de inversiones en territorio venezolano. En materia política, Washington reconoció oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez y respaldó el proceso de transición de la administración y parte de su política de apoyo a la estabilidad institucional del país. En el plano diplomático, ambos gobiernos restablecieron relaciones formales y abrieron canales permanentes de diálogo para coordinar proyectos en energía, minería e inversión. Los acuerdos tienen como objetivo atraer inversión extranjera, reactivar sectores clave de la economía venezolana y fortalecer la relación estratégica entre ambos gobiernos. La captura de Nicolás Maduro se produjo en un escenario de máxima tensión política, asfixia económica y aislamiento diplomático. Pero ¿cuáles fueron los factores clave que lo propiciaron para ser llevado a Estados Unidos? Durante 25 años en Venezuela se generó un proyecto llamado Bolivariano por parte de Hugo Chávez con la continuidad de Nicolás Maduro, en donde trataron de tener una política social
en beneficio de los sectores populares, utilizando lo que era la renta petrolera. Bajo la lógica de una mejor administración de la renta petrolera, trató de generarse una campaña de alfabetización, generación de obra pública, dar la oportunidad de alfabetizar también a la población que tenía un nivel muy alto entre los sectores urbanos y rurales comparados a otras zonas del mundo. Y una parte importante que esta distribución de la renta petrolera dio la oportunidad de la generación de programas sociales. Uno de los errores que tuvo el proyecto bolivariano consistió en no generar las condiciones de la diversificación de los sectores económicos que no fueran muy dependientes de la renta petrolera. Esta lógica evidentemente no le gustó al gobierno de Estados Unidos y Estados Unidos sistemáticamente ha generado una serie de medidas políticas y económicas para perjudicar al proyecto político que llegó en Venezuela vía electoral. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, a los 2 años de llegar al poder político, se organizó un golpe de Estado en el año 2002 con la colaboración de los medios de comunicación y auspiciado por Estados Unidos. También se dio un fenómeno de hacer una serie de sanciones económicas a las naciones y a las empresas que tuvieran relaciones comerciales con Venezuela y que dentro de la lógica de que evidentemente estamos en un mundo interconectado, cuando tienen sanciones de la principal potencia económica como es Estados Unidos, cuando Estados Unidos y sus grupos financieros tienen el control del sistema SWIFT, que es el sistema internacional de transferencias para hacer cualquier tipo de transacción entre naciones y corporaciones, por lo menos en la parte del bloque occidental, China ya tiene su propio modelo de sistema de transferencias financieras, afectaron a lo que es el proyecto político. También Estados Unidos en su momento tuvo la lógica de tratar de apoyar proyectos opositores en términos de que participaban electoralmente. Ahí tenemos a Corina Machado, a Guaidó, a Leopoldo Gómez y estos proyectos evidentemente tuvieron con la lógica de quitarle el poder político. Este programa de Nuevo Régimen ha sido muy petrolero y muy industrial y una de las razones por las que Estados Unidos quiere atacar precisamente a lo que es el proyecto bolivariano es de que se les quitó el acceso a lo que se ha estudiado que representa, si no fallan los cálculos, a una quinta parte de las reservas probadas de petróleo a nivel global que precisamente se encuentran en Venezuela, Nazaret. ¿El proyecto bolivariano aplica en Venezuela o cómo está esa dinámica o esa situación? El proyecto bolivariano tiene como origen en Venezuela, lo encabezó en su momento Hugo Chávez, trató de tratar de hacer alianzas políticas en todo lo que es la región de Latinoamérica, pero respetando la forma de determinación y organización política. Por ejemplo, en su momento se incluyó Evo Morales como presidente de Bolivia, se incluyó Rafael Correa como presidente de Ecuador, Manuel Zelaya como presidente de Honduras, también en su momento tuvo alianza o participación, no netamente como proyecto bolivariano, Lula como presidente de Brasil, pero la realidad que el proyecto bolivariano trata de rescatar lo que es el proyecto de Bolívar, que en 1825 trató de crear la unidad de lo que eran anteriormente las colonias españolas en lo que es la zona del continente latinoamericano, subcontinente latinoamericano. Creo que es importante hacer hincapié en la parte de que con la captura de Nicolás Maduro como jefe de Estado, ocurrida el 3 de enero de este año, se manda un mensaje político a todo el continente latinoamericano en donde cuando tú te sales de las directrices políticas y económicas que te impone Estados Unidos en lo que consideran ellos su zona de control, se genera la oportunidad de que los diferentes proyectos soberanos traten de pensarla 2 veces si no quieren ponerse a la disposición de los intereses de Estados Unidos. Y lo que está pasando con Delcy Rodríguez es que ella representa esas estructuras de poder político y económico chavistas que se quedaron en Venezuela y que con el riesgo de que vuelva a ocurrir una operación de intervencionismo militar por parte de Estados Unidos, se han tenido que adecuar a las exigencias de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que tiene Delcy Rodríguez con Donald Trump? No tanto relaciones internacionales o entre países, sino más bien en relaciones diplomáticas y de política, cómo ella ha aceptado las condiciones o no de Donald Trump. En la condición geopolítica, antes de la captura de Maduro, se habían dado las condiciones de bloqueos económicos, restricciones, no se le podía vender productos de farmacia, no se le podía vender productos industriales, no se le podía vender un sinfín de maquinaria necesaria para poder generar la producción propia de Venezuela. Con la captura de Nicolás Maduro también se dio una serie de imposiciones que hubo por parte de Donald Trump a Venezuela
Delcy Rodríguez era su vicepresidenta y tomó el poder como marca la constitución de ese país, pero la realidad es que Estados Unidos ya le empezó a imponer a Delcy Rodríguez la política que ellos quieren. Por ejemplo, si tú les quieres comprar petróleo a Venezuela, primero le tienes que pagar al Departamento de Tesoro de Estados Unidos para que ellos a su vez le canalicen los recursos a través del sistema SWIFT. Otra parte importante es de que las empresas mineras y petroleras otra vez ya van a empezar a tener acceso a los recursos naturales de Venezuela. Una parte que no se ha dicho mucho en los medios es que hace 3 días hubo una reforma constitucional por parte de la iniciativa de Delcy Rodríguez, en donde abre a la iniciativa privada la producción de energía eléctrica. Entonces, de facto, pues sigue las banderas de la lucha política al chavismo, pero la realidad es que Estados Unidos ya está logrando su objetivo. Una parte geopolítica que casi no se sabe es que la mayor producción de refinerías que tiene Estados Unidos precisamente se encuentran en Texas. Bueno, las refinerías de Texas están construidas precisamente para el petróleo de las reservas probadas de Venezuela. El petróleo de Venezuela tiene una lógica de que es semipesado. Las refinerías que se hicieron en Estados Unidos, en la zona tejana, precisamente tienen la lógica de que Estados Unidos daba por sentado de que esa quinta parte de la producción probada de petróleo de Venezuela iba a ser el referente natural de lo que ellos iban a refinar. Entonces, ahora con el sometimiento político y militar que está teniendo Estados Unidos con Venezuela, porque no hay que olvidar que todavía hay un portaaviones en el Caribe, se está generando las condiciones de lo que ha sido el proyecto en el siglo XX de Estados Unidos, que esas reservas suministren de energéticos a lo que es la industria estadounidense. Y creo que esa parte en donde tenemos que hacer hincapié de que es un peligro a la soberanía para los países de América Latina, porque si tú más adelante tienes un proyecto político soberano con que te secuestren a un jefe de Estado, tú obligas a toda la clase política, militar y empresarial a que se tengan que someter a Estados Unidos por el miedo de que te secuestre un operativo militar. Entonces, el interés prácticamente de Estados Unidos sobre Venezuela es la adquisición y el control petrolero. Y también esta situación refleja una disputa que va más allá de sus fronteras, enfrenta presiones externas, conflictos internos y una lucha por el control de sus recursos estratégicos. Para América Latina, el principal desafío es preservar la soberanía de las naciones y evitar que las diferencias políticas se conviertan en pretextos para intervenciones extranjeras. Y por otra parte, la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador refleja la continuidad política del proyecto de la Cuarta Transformación y muestra un respaldo explícito a la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá del mensaje personal, busca fortalecer la unidad de su movimiento y transmitir confianza en que el nuevo gobierno mantendrá el rumbo de las principales políticas impulsadas en los últimos años. Y en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma la importancia estratégica del Estado para el gobierno federal, tanto por su papel en el desarrollo energético y económico del país, como por la atención a programas sociales e infraestructura que impactan directamente a la población. Y la estrategia de Rocío Nale apuesta por convertir a Veracruz en el motor energético de México, impulsando inversiones, desarrollo, industria y oportunidades económicas para la entidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier, qué gusto estar aquí. Nazaret, fue un gusto haber estado aquí contigo, Nuevo Régimen. Agradecer al público de Radio Televisión de Veracruz que nos viera. A nombre de todo el equipo aquí en el estudio en cabina, les damos las gracias. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.